lo primero que quiero hacer es, quiero hablar brevemente de una especie de diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿O qué sucedió? ¿O por qué estamos en este momento? Un segundo elemento, después de hablar del diagnóstico, vamos a hablar de los múltiples frentes que Trump ha abierto, para que se entienda a qué nos referimos con que hay una serie de temas que están siendo desbalanceados en este instante, a nivel interno en Estados Unidos y a nivel externo. No basta, por cierto, en estos tiempos hacer análisis interno de lo que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país, pero específicamente en Estados Unidos, sin conectarlo con lo que está sucediendo afuera. Y aquí es donde los internacionalistas tenemos una labor para tratar de conectar temas y conectar puntos. O sea, entender que la situación no es solo con el Congreso, con las Cortes, con el gabinete, sino entender cómo está todo el panorama global y qué es lo que está sucediendo en relación con Donald Trump y ese panorama global. Y después, por supuesto, dentro de estos frentes, pues voy a mencionar a México, que es parte de nuestras preocupaciones, y voy a mencionar a Israel, tratando más o menos de hilar los temas que venimos viendo. ¿Ok? Pues es más o menos la idea de hoy, y por supuesto, posteriormente, dejar un espacio para que ustedes me hagan alguna pregunta, si es que no hablo de un tema o si quieren que toque un tema con alguna mayor profundidad. ¿Ok? Bien, ¿por qué es importante el diagnóstico? Uno diría, bueno, a toro pasado, bueno, sí, efectivamente, los diagnósticos históricos, porque esto ya es historia, o sea, parte de lo que estamos viviendo es historia reciente, se hace cuando ya ocurrieron los fenómenos. Ojalá todos tuviésemos una bola de cristal y tuviésemos la capacidad de predecir qué es lo que va a ocurrir, pero normalmente no es el caso, y normalmente los análisis más hondos que podemos hacer se hacen cuando ya ocurrieron los eventos. Y de hecho, entre más tiempo pase, porque aquí ha pasado demasiado poco tiempo, entre más perspectiva tengamos, seguramente los historiadores del futuro sabrán hacer mejores análisis y tendrán más elementos que nosotros, que estamos en este momento metidos en este torbellino, porque sí que es un torbellino. Pero, aún así, sí es importante tratar de entender que definitivamente algo pasó en Estados Unidos y algo está pasando en él. Entonces, yo identifico tres aspectos. Primero, el error es colocar etiquetas y pensar que todos los que votaron por Trump son hombres, misóginos, racistas, Ku Klux Klan, porque eso sería equivocar el entender que algo está sucediendo. Y por cierto, si miramos el mundo, no solo en Estados Unidos, está sucediendo en muchas partes. Y aquí identifico tres elementos. Primero, un elemento económico que tiene que ver con sectores sociales, repito, en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, que han sido literalmente abandonados, sectores sociales que no han podido participar de los modelos del desarrollo, que no están en Silicon Valley, que no forman parte de la alta tecnología. Estos sectores sociales que han sido golpeados por una globalización económica y por lo que se conoce como la segmentación de los procesos productivos. ¿Qué significa, para que me entiendan, la segmentación? ¿Sí? Un proceso productivo en segmentos. Ya no se produce como en las fábricas tradicionales, que todo se hacía en un mismo sitio, donde entraba la materia prima, se fabricaba y salía el producto terminado. Hoy en día tenemos, no todas las economías, pero amplios sectores de economías industrializadas
que producen en un país una parte del producto, en otro país otra parte del producto, en otro país otra parte del producto, en otra parte se ensambla y todo termina llegando al consumidor. Muchas veces se producen cosas tan complejas como 17 países o 15 países, o muchas veces el producto cruza varias veces la frontera. Significa que los capitales, los grandes industriales, buscan mano de obra barata en otras partes. Y eso está muy bien para el industrial y está muy bien para el consumidor probablemente. Para el que no está tan bien es para todo ese sector de la sociedad que estaba acostumbrada a producir y que durante los años 60, 70, incluso 80, todavía tenía cierta capacidad adquisitiva, pero que ha sido abandonado ese sector. Y luego, encima, sumamos los avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos limitan la cantidad de mano de obra que se requiere y por lo tanto tenemos sectores dentro de la economía de Estados Unidos que ya no se ocupan, o ya no se necesitan, o de pronto se encuentran desamparados, o de pronto su trabajo termina siendo no necesariamente tan valorado como el trabajo de otras partes. Entonces tenemos aquí esta globalización que suena muy bonita, pero que termina teniendo un costo, y que termina teniendo un costo sobre determinadas clases sociales concretas, y esas clases sociales son, no todo, pero son un sector de los que terminan votando por Trump. Justamente esos sectores, esos que se ubican en Michigan, que se ubican en Wisconsin, que se ubican exactamente en todo ese cinturón, que terminan en Ohio, que terminan dando la victoria a Trump. Repito, no significa que todo el voto de Trump, pero una parte del voto de Trump obedece a eso. Segundo elemento, un elemento político. Hay cantidad de libros, cantidad de artículos que están explicando la amplia distancia que existe entre las élites políticas percibidas como corruptas y las grandes masas, no en Estados Unidos, en muchísimas partes del mundo. Se percibe, se siente una enorme distancia entre los pueblos y sus gobernantes que no han sido capaces de conectar, no han sido capaces de entender y no han sido capaces de, por cierto, este tema no está desvinculado, o sea, estos temas se unen, no hay que pensar como este tema separado de este, tiene también su componente económico, pero en esencia aquí lo que estoy diciendo es, si ustedes entrevistan a la gente en México, o a la gente en Francia, o a la gente en Reino Unido, o a la gente en Estados Unidos, van a encontrar que una amplia capa de la población siente que allá en Washington viven los políticos y aquí en la tierra estamos todos los demás seres humanos. Entonces, basta que llegue un político populista, que se nombre, para decir, yo estoy de su lado. O sea, no del lado, yo pinto esta distancia. Aquí están los de Washington, aquí arriba en el cielo están los de Washington, y aquí abajo estamos todos nosotros, incluido yo. Aquí estoy yo. Yo formo parte de ustedes. Y eso es el populismo en esencia. En esencia es decir, yo soy parte del pueblo y allá a lo lejos están los oponentes. Los oponentes son las élites políticas, pero también aquí arriba están los medios de comunicación, aquí arriba están los intelectuales, aquí arriba están los universitarios que no han entendido nada de nada, allá están los conspiradores y aquí estoy yo. Y vean cómo se para Trump y dice el día de su toma de protesta: yo vengo a recuperar Washington para ustedes, porque se acabó. A partir de hoy se acabó que los políticos, esos corruptos de Washington, tomen las decisiones. Aquí los que tomamos las decisiones a partir de ahora somos nosotros, ¿sí? Entonces me ubico. Pero esto termina siendo un fenómeno que es muy interesante analizar, pero muy complicado, porque se coloca una trampa. Todo lo que digan los medios de comunicación, todo lo que digan los medios de comunicación
forma parte de esta conspiración que está aquí arriba en contra de nosotros. Entre más publican los medios de comunicación, más me alimentan. Entre más hablan de mí, más están alimentando este rencor que siente la gente contra los medios. Y se burlan de mí en Saturday Night Live, y jajaja, qué chistoso el video, y se burlaron de Trump. Claro, todo forma parte de la misma conspiración de nuestros oponentes, nuestros gente, ustedes y yo, y allá está Televisa, ¿sí? O sea, lo podríamos trasladar a México, y aquí usted va a encontrar algo enormemente similar. Allá está Televisa, y allá está el PRI, y allá están los corruptos políticos, y aquí estamos nosotros, aquí yo formo parte de ustedes. Claro que Televisa va a hablar mal de mí, por supuesto, porque forma parte de esta élite, y por supuesto que aquí en New York Times y Washington Post, y todo el mundo va a hablar mal de mí. Pero eso lo único que hace es que va a alimentar a mi base de seguidores. Importante mencionar, y no quiero que se malentienda, que lo que estoy diciendo aquí abarca a la totalidad de la sociedad estadounidense. Estamos hablando de ciertos sectores que terminaron dándole el respaldo a Trump. Porque si nos vamos a los números, Hillary Clinton gana una mayoría de votos, y además la gana por alrededor de 3 millones de votos, lo cual no es poca cosa, es una cantidad importante. Sin embargo, debido a cómo está construido el sistema electoral en Estados Unidos, Donald Trump termina ganando la presidencia porque gana los votos electorales de los estados que requería ganar, y por lo tanto gana la presidencia. Pero no vayamos a malentender y pensar que toda la sociedad estadounidense está dentro de estas categorías. Lo que quiero decir es que dentro de su base de apoyo, que hoy podríamos decir mide alrededor del 40% de la sociedad estadounidense, ustedes van a encontrar estas características. Y entonces, cuando entrevistan a las personas, la gente les va a decir, sí, efectivamente, tiene cosas malas, pero bueno, dentro de todo, nos promete trabajo. Vean, Él nos promete trabajo, Él nos promete crecimiento económico. Por supuesto que suena lógico para mí, votante, el decir, voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio porque los trabajos se están yendo a México, el empleo se está yendo a México, y yo quiero devolverle el empleo a los estadounidenses. Estados Unidos primero, America First, ¿sí? Yo voy a devolver el empleo a Estados Unidos a través de cancelar el Tratado de Libre Comercio, a través de imponer impuestos a los productos que son producidos fuera de Estados Unidos, para castigar a los empresarios que quieren producir en China, que quieren producir en México, que quieren producir en otras partes, con el propósito de generar empleo en Estados Unidos. Vean a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a ese sector específicamente que se siente vulnerable, que siente que su empleo ha estado en riesgo. Y en ese 40, 43, 45% está su base de apoyo. Y esa base de apoyo se va a alimentar entre más mal hablen de él los medios de comunicación, entre más libros sesudos escriban los analistas y los grandes autores, más se alimenta. Por eso, su comunicación directa aquí abajo es a través de Twitter, es a través de redes sociales. Yo no voy a usar a los medios para mediar mi comunicación. Mi comunicación no es mediada, mi comunicación es directa. Y claro, si no publicaran noticias falsas, fake news, entonces yo no tendría que estar utilizando el Twitter. Pero todos sabemos que New York Times y Washington Post le habla a Trump a sus seguidores. Todos sabemos que son parte de la élite que siempre nos ha dominado. No más, se acabó. ¿Sí? Entonces vamos conectando el discurso. Pero aquí lo que hay que entender, y esta es la parte, se puede entenderlo cómo él conecta, pero lo que hay que entender es cómo se fue formando esta brecha. Porque esta brecha entre las élites políticas y la sociedad no es privativa de Estados Unidos. Está presente en Estados Unidos, pero también está presente en Europa. Y por eso los políticos de derecha extrema europea pueden llegar y decir, yo formo parte de la gente, pero también los políticos de extrema izquierda, populistas como el partido Syriza en Grecia, o como los partidos Podemos, Ciudadanos en España, pueden llegar y decir, a ver, yo soy un ciudadano. Vean cómo se llama el partido se llama Ciudadanos. ¿Por qué se llama Ciudadanos? Para dejar en claro que nosotros no somos políticos ellos. Nosotros somos los ciudadanos
que vamos a tomar el poder, y tienen un auge enorme en España, el partido Podemos y Ciudadanos, o el partido Syriza en Grecia, del lado de la izquierda, y del lado de la derecha, pues vamos a partidos en Austria, partidos de Holanda, obviamente Le Pen en Francia, partidos que también tienen esta conexión, esta idea de estas élites. Vean por favor el tema del Brexit, ¿no? Estas élites de la Unión Europea que forman parte de estos círculos que están aquí arriba y que no tienen nada que ver con nosotros. Ellos se benefician, las grandes empresas, los políticos y los medios de comunicación se benefician. ¿En qué me beneficia a mi ciudadano común y corriente? ¿En qué me beneficia la Unión Europea? Nada más, yo lo único que veo, volteo a Londres y está lleno de polacos, y lleno de checos, y lleno de donde ustedes quieran. Bueno, obviamente, pero me refiero a gente, miembros de la Unión Europea que vienen a trabajar lleno de españoles, lleno de italianos, porque España, Italia y Grecia no les puede dar trabajo a su gente, no suficiente, entonces vienen a Inglaterra y aquí tenemos que darles trabajo a nosotros. Y yo era un obrero británico y vean lo que estoy pensando, y por lo tanto estas decisiones las toman allá en Londres. Yo no apoyo. Ese es un poco el fenómeno al que me estoy refiriendo. Entonces estos políticos se montan de ese fenómeno, pero hay que entender que el fenómeno existe. Y si vamos a querer un día terminar no con Donald Trump, sino con los Trumpes del mundo que están ocurriendo, vamos a tener que entender cómo parar ese fenómeno y cómo cerrar esa brecha y esa distancia que está existiendo entre las clases políticas y las distintas sociedades. Pero esa no es una tarea de hoy. Aquí estamos tratando de entender el fenómeno de Donald Trump, importante simplemente mencionar. Y luego el factor 3, fundamental para comprender a Trump, y tampoco es privativo de Estados Unidos, es el factor miedo. Y no estoy haciendo aquí un resumen exhaustivo, igual hay factor 4, factor 5 y factor 6, ya los iremos analizando. Estoy seleccionando estos 3 porque en mi análisis terminan siendo los más relevantes. ¿Y por qué lo digo? El factor miedo tiene que ver con el incremento del terrorismo a nivel global y con los fracasos estratégicos que Estados Unidos ha tenido en sus distintas guerras en los últimos años. Entonces, se fracasa en Afganistán, se fracasa en Irak, no se atiende adecuadamente el problema de Siria, se terminan convirtiendo en fuentes de inestabilidad, en fuentes de terrorismo, y el día de mañana pues lo que sucede es que tenemos un ataque en París, un ataque en Bélgica, y también tenemos ataques dentro de Estados Unidos. Entonces llega Donald Trump y lo que hace es que liga estos ataques como parte de un mismo fenómeno. Entonces, el atacante de Orlando no es un inmigrante que proceda de la ola de refugiados actual. Es hijo de inmigrantes, efectivamente, pero Donald Trump dice es lo mismo, son estos musulmanes que están llegando a invadirnos, y vean ustedes cómo estos musulmanes que nos invaden pues traen terrorismo con ellos, y por lo tanto no nada más Obama se ha equivocado en cómo combatir a estos grupos terroristas, sino que encima de todo tiene las fronteras demasiado abiertas. Ahí tiene el tema del terrorismo, pero ahí también entra el tema de México, porque ¿quiénes son los mexicanos? Y lo pone así en su Twitter, tal cual. Esta ola de violadores, criminales, que cruzan nuestras fronteras para llegar a nuestro país a vender drogas, para llevar y traernos la violencia acá. ¿Sí ven? Entonces estoy apelando al miedo, un miedo que existe. Y vean nada más esta estadística para que entiendan a qué me refiero. Cuando ustedes preguntaban, primero, la ansiedad en Estados Unidos está medida y es enorme. O sea, una cantidad mayoritaria de estadounidenses piensa que corre peligro de sufrir un atentado terrorista. Si lo ponemos racionalmente, es muchísimo más factible que muera uno en otro tipo de situación, pero incluso en otro tipo de asesinatos. O sea, hay muchos más asesinatos de otras naturalezas, como de pronto el hecho de que un joven se pare en una escuela y se pone a disparar a sus compañeros. Son muchos más muertos por ese tipo de incidentes que por ataques terroristas, y sin embargo, los estadounidenses presentan enormes niveles de ansiedad por la posibilidad de ataques terroristas.
Pero ya cuando se van a los votantes, van a encontrar que quienes iban a votar por Hillary Clinton, entre quienes iban a votar por Hillary Clinton, 64% sentían temor de que podía haber ocurrido un atentado terrorista próximamente. En cambio, cuando ustedes preguntaban la misma pregunta a los votantes de Trump, 96% respondía que sentía que podía ocurrir un ataque terrorista en cualquier momento. En otras palabras, claramente este diferencial claramente indica que Trump se fue beneficiando de la última hora de atentados terroristas a medida que fue ocurriendo, porque él se posiciona en un discurso que, por ejemplo, yo soy, una de las especialidades que tengo es el terrorismo, y yo puedo discutir, y yo puedo debatir, y puedo explicar racionalmente cuán equivocado es el discurso de Trump en este tema, pero eso es completamente irrelevante, porque cuando tú tienes miedo, y si tienes miedo, todo lo que tengo que decir, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar la puerta, y yo si cierro la puerta te voy a proteger, voy a cerrar las fronteras a los musulmanes que no entren en este país. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Las libertades, las violaciones, 67% de republicanos aprobaba esa propuesta. Y nos preguntamos entonces por qué ganó la candidatura republicana, porque él se posiciona correctamente, entiende este miedo y se posiciona y piensa de una forma completamente mundana, por ponerlo así. Tan fácil como hay atentados terroristas, cierro la puerta de Irak, Siria, Libia, Somalia. Oye, pero es que ninguno de los atentados que han ocurrido en Estados Unidos ha sido perpetrado por migrantes que proceden de esos países. No importa, yo estoy protegiendo la seguridad nacional. Y si tú te pones a argumentar en mi contra, lo que hago es que te etiqueto como parte de esta élite que está atacándome a mí y que nos está atacando a nosotros y que no nos quiere proteger, porque mira la basura que tiene todo Washington. Vean, por favor, cómo lo plantea. Él plantea el escenario en Estados Unidos como un American Carnage, una carnicería. Esta carnicería se acabó hoy. Carnicería por muertos, por criminales. Claro, aquí se inserta el tema de México, porque todo lo que tengo que hacer es elevar un muro del tamaño del mundo, por cierto, que México lo pague, para que no nos cueste a nosotros, y de esa forma controlar la inmigración ilegal, principalmente de estos violadores y de estos criminales y de estos narcotraficantes que se cruzan a nuestro país. ¿Y a quién le estoy hablando? Le estoy hablando a este sector importante de la población que tiene miedo y que a medida que, por ejemplo, los ataques terroristas fueron subiendo, en esa misma medida el miedo se fue incrementando. Porque, bueno, pues es natural, es un fenómeno que ocurre. O sea, el ataque puede ocurrir en París, pero el miedo no solo ocurre en París, el miedo se genera en muchas otras partes, ¿no? Entonces, si ustedes suman, no es el tema del miedo solo, es el tema del miedo sumado a los factores económicos que dije, sumado a los factores políticos que dije, y si suman estos tres, entonces vamos a encontrar que ahí hay una base de apoyo importante. Repito, no mayoritaria, pero sí suficiente para haber ganado la presidencia y para mantenerlo por lo pronto ahí, hasta el momento. ¿Cuál es el problema? Y me digo al siguiente tema. El problema es este. A mí me vota esta cantidad de personas que tienen preocupaciones económicas, preocupaciones políticas y están muertas de miedo. Votan por mí esta cantidad de personas y se empieza a cuestionar en todo el mundo que, bueno, Trump no va a hacer lo que prometió. En realidad, cuando tome el poder, se va a moderar muchísimo, porque no es cierto que puede poner un muro, y porque no es cierto que puede sacar a Estados Unidos de la OTAN, y no es cierto que esto, y no es cierto que lo otro. Entonces, el equipo de Trump toma la determinación, junto con Trump, por supuesto, de mandar un mensaje claro. Los primeros días de gobierno, de hecho, los primeros 7, los primeros 10 días de gobierno, de que vamos completamente en serio. Por si a alguien le cabe la menor duda de que esta es mi agenda, se los voy a explicar y se los voy a decir con fuerza. Esto va. La prohibición a estos países ocurre
el muro va a ocurrir y solicito inmediatamente permiso para, más bien mando una orden ejecutiva para empezar a solicitar los recursos correspondientes para empezar a construir el muro. Y al mismo tiempo vamos a destituir el Obama, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de órdenes que básicamente logran transmitir el mensaje de, caray, Donald Trump no está mintiendo. Donald Trump prometió y va a cumplir. Claro, lo que va a suceder con toda esa situación es que muchos actores que estaban esperando a ver qué sucedía con Trump, o muchas fuerzas internas empiezan a despertar. Y entonces se empieza a topar con obstáculos. Aquí, lo que es impresionante es que llevamos 3 semanas y media de gobierno y ya tenemos todo este material para hacer análisis. Pero sí quiero desmenuzarlo para que por favor traten de entender a qué me refiero con los conflictos desatados. O sea, Donald Trump en 3 semanas y media, debido a su insistencia en marcar una agenda clara, inmediata, rápida y veloz, es también igualmente veloz en despertar múltiples frentes y múltiples conflictos al mismo tiempo. Déjenme tratar de desmenuzarlo. Primero, el frente interno. En el lado interno tenemos una conflictiva real y brutal dentro del propio gabinete del presidente. Aquí hay que comprender que una gran parte de funcionarios del gabinete no tienen experiencia política previa, no son políticos de carrera, muchos son empresarios, otros son militares, pero no tienen una experiencia política y piensan muy diferente, varios de ellos entre ellos, y muy diferente varios de ellos con el propio Trump. Es impresionante cómo, o sea, por ejemplo, Donald Trump piensa de cierta manera al respecto del cambio climático y luego algunos de sus funcionarios lo contradicen. O Donald Trump piensa que Estados Unidos, si la OTAN no le da nada, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la alianza que le dio fuerza a Estados Unidos en contra de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero si esa alianza no me da nada, ¿por qué debería yo estar en esa alianza? Y entonces de pronto resquebrajas todo, con esas declaraciones estás resquebrajando el orden de la posguerra, pero no de la posguerra fría, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, lo estás tambaleando. En cambio, su secretario de Defensa llega y dice, no pienso así, no es correcto, la OTAN debe permanecer en su lugar, Donald, tranquilo, vamos calmando. Oye, no, pero es que Rusia, hay que llevarnos bien con Rusia. Y llega otro y le dice, a ver, tranquilo, si tú te pones muy blandito con Rusia, Rusia se te va a venir encima, mejor tranquilo. ¿Sí? Entonces empieza a haber una serie de conflictos dentro del gabinete a partir de las propuestas del Trump y a partir de las personalidades mismas. Entonces, un primer elemento que hay que analizar es que está habiendo una cantidad de filtraciones brutales. Varias personas dentro de los funcionarios de la Casa Blanca, estoy hablando al interior del gobierno, funcionarios de la Casa Blanca, miembros del gabinete, están filtrando a los medios toda clase de detalles de estos conflictos que les estoy diciendo. Por lo tanto, los medios van y los publican. Medios con los que Donald Trump está peleado, van y los publican. Entonces nos estamos enterando de todos los trapos sucios que se están lavando dentro de la Casa Blanca. No es raro que haya conflictos en los gabinetes. Lo que es raro es que sepamos tanto detalle tan rápido. Llevamos 3 semanas y media, ya nos conocemos todo. Que si el asesor de seguridad nacional, el consejero de seguridad nacional, engañó a Pence, el vicepresidente, al respecto de sus llamadas telefónicas, y claro, entonces el asesor de seguridad nacional pues tiene que renunciar. Entonces aquí vemos una serie de conflictos en el gabinete que genera una serie de crisis. Adicionalmente, pues tenemos sus problemas con el Congreso, claro, porque el Congreso está decidido a contener a Donald Trump y a ejercer todo el sistema de pesos y contrapesos. Aquí lo interesante es que no es solo el Partido Demócrata el que quiere ejercer el contrapeso contra Donald Trump, sino varios republicanos. Me tocó escuchar en un foro reciente, en el mes de noviembre, al senador McCain hablando y diciendo, a ver,
Porque Donald Trump había propuesto reinstalar la tortura como mecanismo para combatir el terrorismo. Y John McCain se para y dice, a ver, Sidon dice sobre mi cadáver, el senador republicano, senador republicano. John McCain se para y dice, sobre mi cadáver el señor va a reinstalar la tortura. La tortura no se reinstala en Estados Unidos porque en Estados Unidos no torturamos y esto no va a permitir el Congreso que ocurra. En fin, esto está generando disputas ya desde las primeras semanas entre el Congreso y Donald Trump. Siguiente frente, por supuesto, los medios de comunicación. No es de extrañarse que si yo estoy todo el día criticando a los medios de comunicación y estoy diciendo que son noticias falsas, los medios de comunicación van a responder. ¿Cómo están respondiendo los medios de comunicación? Publicando todo lo que pueden a la velocidad que pueden. Y van y se meten a la Casa Blanca y entrevistan a los funcionarios y les preguntan, a ver, cuéntame, ¿cómo sientes el ambiente? Tenso. ¿Por qué? Porque todo el día se están gritando, todos están gritando todo el día. Ok, ¿por qué se gritan? Porque no están de acuerdo con Trump. Ok, va el New York Times, lo publica. Oye, pero ¿qué pasó con ese intento? Los medios de comunicación están ya haciendo esta labor de publicar todas las situaciones internas que están ocurriendo. Publica el New York Times, por ejemplo, el otro día que un asesor externo de economía, nada menos que el director de Goldman Sachs, el director de Goldman Sachs le llama a Donald Trump y dice, a ver, quiero que me expliques unas cosas, por favor, porque aquí como que mi gabinete económico no me está sabiendo explicar. Y entonces llega y dice, oye, fíjate que las políticas que estás proponiendo pues suenan muy lindas, pero lo que van a ocasionar es que van a hacer exactamente lo que tú no querías hacer. En lugar de crear empleos, van a reducir los empleos porque van a generar un dólar fuerte. Y si el dólar está fuerte, entonces Estados Unidos exporta menos porque el dólar es muy caro y entonces exporta menos y en lugar de promover el empleo lo vas a reducir. Se voltea Donald Trump con su gabinete y dice, ¿es cierto? ¿Lo que está diciendo es cierto? Así, con ese detalle lo sabemos. Y dice, no, pues sí, señor presidente. ¿Por qué nadie me lo dijo? Y se pone a gritar. Todo eso lo sabemos con todo detalle gracias a la publicación de New York Times. Además de las que han estado haciendo Político, por ejemplo, publicó, el portal Político publicó acerca de toda la tensión en la Casa Blanca, acerca de cuántos funcionarios están queriendo renunciar, porque estos conflictos también son al interior de las agencias. Déjenme ponerlo aquí. Las agencias que no forman parte del gabinete, como por ejemplo la CIA, el FBI o el propio Departamento de Estado, todos estos están ya en conflicto con Donald Trump y Donald Trump mismo los está colocando del lado de los malos, los está colocando como del lado del conflicto. Hoy en la mañana, tenemos material fresco aquí para analizar, Donald Trump acusó a las agencias de inteligencia de haber filtrado el hecho de que sus funcionarios de campaña tuvieron contacto con los rusos durante la campaña. Pero entonces acusa a las agencias de inteligencia que forman parte de su gobierno. O sea, es lo que yo entiendo. Aquí el conflicto es como me estoy peleando con mis propias ramas del gobierno, ¿no? Decía yo el Congreso, los medios, por supuesto la sociedad civil, ni se diga un sector importante de la sociedad civil que ya está saliendo a las calles, que está luchando, pero además en Estados Unidos la sociedad civil es organizada. No solamente salen a las marchas, tienen asociaciones, tienen organizaciones y tienen abogados que ya estudiaron perfectamente cómo levantar casos y ya están levantando casos en contra de la Casa Blanca por sus medidas y algunos de estos casos ya han sido ganados. Y entonces, por supuesto, viene el contrapeso y la conflictiva del Poder Judicial. El Poder Judicial son todas las cortes de distintos niveles, desde la corte más distrital hasta la Suprema Corte de Justicia, que claramente ya también ha mostrado disputas y conflictos con Donald Trump. En otras palabras, lo que estamos viendo a nivel interno es pleitos en el gabinete, problemas con el Congreso, problemas con los medios de comunicación, marchas, manifestaciones, demandas, muchas demandas que ya están ocurriendo de distintas partes contra Donald Trump. Y todo esto le adicionamos gobiernos locales, así como por ejemplo los condados, algunos condados y gobiernos estatales. Aquí vean cómo se juntan. El gobierno de Washington, o sea, el estado de Washington,
demanda a la Casa Blanca porque dice que la orden de prohibir la entrada de los países que se prohibieron, por ejemplo de Irak, Siria, etc., es ilegal y que es anticonstitucional, y gana la demanda. Entonces el gobierno de Washington, vean cómo funciona el sistema en Estados Unidos, ¿no? Un gobierno de un estado demanda a la Casa Blanca, gana y por lo tanto la orden ejecutiva de Trump queda sin efecto. Y la Casa Blanca lo apela, la Corte de Apelaciones le niega la apelación y sigue sin efecto. Y por lo tanto, ahí es otro conflicto que tiene que lidiar. Entonces vean cuántos asuntos en 3 semanas y media tienen que atender al mismo tiempo. ¿Les parece que son pocos? Hay que anotar el frente externo. Permítanme porque no hemos ni acabado. En el frente externo, en el mismo periodo de tiempo, Donald Trump levanta las aguas de Rusia. Mucho cuidado con creer que Rusia es pro-Trump. Rusia no es pro-Trump, Rusia es pro-Rusia. El haber confundido esto ha llevado a muchos a pensar que lo que venía era un acercamiento entre las dos superpotencias, cuando en realidad lo que estamos ya empezando a ver desde ya es un enfrentamiento. Y claro, Donald Trump podrá tener buena relación con Putin, o Rex Tillerson, que es el secretario de Estado, porque era director de ExxonMobil, podrá tener buena relación con Putin, pero eso no significa que los dos países tengan en este momento una buena relación. Y de hecho, el estar siendo percibido prorruso, lo que va a terminar haciendo probablemente es que lo posicionen más antirruso. Entonces, fíjense nada más para que me entiendan a qué me refiero. Hoy en la mañana se filtra, ayer se filtra el hecho de que varios de sus funcionarios de campaña tuvieron contacto con funcionarios rusos. ¿Qué tuitea Donald Trump? Porque su comunicación es por Twitter. ¿Qué tuitea Donald Trump hoy en la mañana? Rusia tomó Crimea por la fuerza y lo tiene que devolver. El gobierno ruso responde de manera inmediata: le informamos a la Casa Blanca que Crimea está fuera de toda negociación. Crimea no se devuelve. Y este tipo de situaciones levanta ya, desde ya, una situación con Rusia que viene y que viene fuerte. Segundo, por supuesto que de manera más esperada, el enfrentamiento con China se empieza a ver desde el inicio, tanto en el área comercial como en el área geopolítica. Comercialmente, Donald Trump ofrece durante su campaña que él va a corregir todo lo mal que se han hecho los negocios con China, porque China se ha dedicado a vender productos baratos, a manipular el tipo de cambio de su moneda y tantas cosas, etc. Entonces, una de las previsiones es que si Trump hace lo que dice que va a hacer, va a haber una guerra comercial con China de entrada, ¿no? Y además no olvidemos que China es el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos. No es una deuda pequeña. Estados Unidos debe muchos billones de dólares. Estados Unidos debe aproximadamente 110% de su PIB y el mayor acreedor de esa deuda es China. Entonces, digamos, no es que le beneficie a nadie, pero si se llega a dar una guerra comercial, pues China siempre tiene la carta de la deuda. Ese es uno de los frentes. Adicionalmente, se para Trump y se para Tillerson, el secretario de Estado, y dice: no vamos a permitir que China penetre en las islas en las cuales China ha estado penetrando en los últimos años, y vamos a impedir la entrada de China a esas islas. Y obviamente esto genera pues un enorme rencor. Adicional al tema de Taiwán, que Donald Trump se encargó de tomar una llamada de forma poco diplomática de la primer ministro de Taiwán, siendo que Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán como país porque el país se llama China. En fin, el problema de China. Adicionalmente, a partir de todas sus declaraciones y a partir de sus acciones y a partir de sus mensajes iniciales, por supuesto que despierta el nerviosismo entre los europeos. Europa es aliada de Estados Unidos, pero se está considerando abandonada en este momento por Estados Unidos. Europa es sin duda uno de los mayores sostenes y los mayores pilares
de Estados Unidos. Y sin embargo, consideran, lo declaran, están considerando que Trump es una verdadera amenaza en la Casa Blanca, y entonces se juntan con el propósito, se juntan la semana pasada, a principios de la semana pasada, con el propósito de tratar de diseñar o idear una política exterior común, un frente común para tratar de lidiar con Donald Trump, porque entre otras cosas Donald Trump ha dicho que él piensa que la Unión Europea no es algo bueno, que la Unión Europea es algo que tiende a desaparecer, además de que se ha reunido con líderes anti-europeístas, ¿no? En distintas partes, y por lo tanto es percibido como una amenaza y como un riesgo. Entonces tiene abierto también el frente de Europa. Adicionalmente se dedica a abrir otros frentecillos, como por ejemplo Australia. En Australia, ¿por qué es importante Australia? Porque Australia, o sea, es como el símbolo, para que me entiendan qué cosas son las que está rompiendo Donald Trump. Australia es el aliado militar, quizás no el más importante, pero sí es el más leal aliado militar de Estados Unidos. No hay un país que haya combatido tantas guerras al lado de Estados Unidos. No hubo un país que peleó, por ejemplo, la guerra de Vietnam junto con Estados Unidos, soldados australianos, soldados estadounidenses peleando mano con mano. Esta es la clase de alianza que hay. Y resulta ser que en una llamada telefónica, el malentendido, le cuelga el teléfono de Donald Trump al primer ministro de Australia. Y justamente el senador McCain, que les comentaba yo, justamente el senador McCain, senador republicano desde el Congreso, se ve obligado a llamar por teléfono al embajador de Australia en Estados Unidos y le dice: disculpe usted, nosotros reconocemos realmente la labor de Australia a lo largo de todos estos años, perdónenos, etc. O sea, es como tratar de recomponer lo que aparentemente Donald Trump, obviamente, tras la llamada, inmediatamente coloca el tweet. Qué mal acuerdo hicieron con Australia, no sé por qué, ni modo, lo voy a tener que revisar. O sea, pero este es el tipo de relación que pone a temblar a los aliados y que se enfrenta con claridad a los enemigos. Luego, por supuesto, este tema, pues lo conocemos. ¿Por qué es importante el tema de México? Y no nada más pensemos como mexicanos. Aquí hay que entender que Estados Unidos basa varios de sus pilares de seguridad y varios de sus pilares económicos en una relación buena, en una relación sana con México. O sea, no digamos lo que eso significa para nosotros como mexicanos, sino lo que México significa para Estados Unidos. Para Estados Unidos, el tener a México de su lado a lo largo de todos estos décadas, y mucho más fuerte a partir de los años 90 con la firma del TEMECAN, el Tratado de Libre Comercio. El tener a México de su lado representa un pilar fundamental, por ejemplo, a su seguridad. O sea, no sé si están conscientes, pero por ejemplo en materia de antiterrorismo, México se pliega completamente a lo que Estados Unidos le dice. Entonces, básicamente, México termina siendo una extensión de seguridad de Estados Unidos para garantizar que no se filtren terroristas por el territorio mexicano. Pero eso se basa en una cooperación, en una coordinación de las agencias de seguridad. Además, por supuesto, el combate al narcotráfico, la cantidad de personal que hay en México de Estados Unidos para garantizar pues, lo que ellos consideran sus temas de seguridad, como por ejemplo en materia de drogas, es brutal. Y hay que entender que, por ejemplo, el tema de la migración no es un problema de México, es un problema de ambas economías, es un problema de que existen factores de atracción, que son la demanda laboral, y factores de expulsión, que son la oferta laboral. Cuando sumas esos dos factores, se genera la migración, y esa migración no se para con muros, por más muros que existan ahí. Adicionalmente, México es el segundo mercado para Estados Unidos. Por lo tanto, hay una cantidad importantísima de empresas que, por cierto, no mencioné en el sector interno, hay que notarlo aquí. Las empresas, importante porque tienen poder y lo van a ejercer si sienten que sus intereses son golpeados. Hay muchas empresas que no están de acuerdo en las políticas comerciales de Trump. Y aquí muchas de estas empresas tienen ligas, tienen inversiones en México y dependen de México, porque lo que les explicaba yo hace rato es que hoy en día la economía se basa en cadenas de abasto.
no es simplemente un producto que se compra acá y otro producto se vende allá. Son cadenas de las cuales México forma parte. México forma parte de esos eslabones y no simplemente se puede llegar y decir vamos a desmantelar una planta acá, vamos a desmantelar una inversión acá porque a partir de hoy le voy a subir todos estos intereses. Pero lo que hace Donald Trump en estos días, en estos pocos días de gobierno, es que verdaderamente pone a temblar a México. Pone a temblar porque sí, efectivamente México tiene una alta dependencia de Estados Unidos. Ojalá hubiéramos hecho la tarea hace muchas décadas, hace muchos años, pero no la hemos hecho. Y la realidad es que si comerciamos 80% de nuestro comercio internacional con Estados Unidos, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, por supuesto que nos da miedo y por supuesto que tenemos un presidente que es claramente antimexicano, que ha tuiteado, señalado todo lo que piensa acerca de México y que sí está dispuesto a negociar. No les digo que no, porque es un empresario, está dispuesto a negociar bajo sus términos, bajo sus condiciones. Y claro, nos agarra en un momento de un presidente enormemente débil, con una ínfima credibilidad aquí en México, con una bajísima popularidad y con la sensación, el sentimiento de que no es capaz de lidiar con esta crisis y no es capaz de de negociar con Donald Trump, mucho más cuando Donald Trump viene y se presenta como se presenta. Entonces él dice, sí, el comercio, y qué bueno que México sea importante, pero si México no paga el muro, mejor que cancele la visita. Inmediatamente, ahora Peña Nieto cancela la visita. Okay. Entonces, ¿ahora cómo le hacemos? O sea, ya cancelamos la visita, ¿y ahora qué hacemos exactamente? El problema es que en la medida en que nos sigamos proyectando como un país débil ante un negociador rudo, es muy complicado que salgamos de manera muy positiva de una negociación. Y en cambio México tiene muchos aliados, y si hay que entenderlo aquí, o sea, si cambiamos el ángulo, si cambiamos la óptica, hay que entender que México sí es importante para Estados Unidos. Y México tiene muchos aliados en los gobiernos locales, en los estados, dentro de Estados Unidos, las empresas, los productores de Estados Unidos. México consume muchos productos que a Estados Unidos le son muy importantes, y cuando tú negocias tienes que llegar con esas cartas, tienes que entender que también tienes algo que vender. No es simplemente somos los débiles y no tenemos nada que negociar, imponnos las condiciones. Y esa es la parte de México, ¿no? Ahora, adicionalmente, dentro del frente externo, súmele, dentro de este frente externo, pues claro, están una serie de actores que se conocen como los actores no estatales, o sea, los actores que no son países y que sin embargo están en guerra con Estados Unidos. Marcadamente dos grandes, Al-Qaeda, ISIS, que van a responder y van a responder con fuerza a cada uno de los pasos que Estados Unidos dé. ¿Sí? Adicionalmente, tenemos el tema de Irán. Es que de verdad casi uno no puede acabar. El tema de Irán lo levanta rápido y lo levanta fuerte desde la campaña, y claro, lo que hace Irán en este momento es tratar de mandar mensajes de fuerza, manda pruebas con misiles, como intentando decir que pues aquí estamos nosotros también, cuál es el problema, okay. Pero aquí lo interesante, fíjense, Estados Unidos condena las pruebas de misiles de Irán y levanta nuevas sanciones contra Irán. Rusia, que era aliado de Estados Unidos para las sanciones contra Irán, en lugar de levantar sanciones, Rusia anuncia su colaboración militar con Irán y dice que va a colaborar nuclearmente, porque ahí están los frentes. Estos actores se juntan, estos actores se unen y empiezan a hacer frentes comunes cuando perciben a un enemigo común como Donald Trump. Y por supuesto aquí vemos colaboración importante entre Rusia y China, entre Rusia e Irán, y ojo, se despierta también el gordito de Corea del Norte. Kim Jong-un inmediatamente también manda su misil, Norcorea. En esta maraña que estoy queriendo decir, ¿a dónde me cabe a mí la cabeza y las horas del día para atender al mismo tiempo una crisis de gabinete, lidiar con el Congreso y todo lo que me está generando en este momento, que si me aprueban o no me aprueban,
Al mismo tiempo los medios de comunicación ahora ven qué van a sacar. Al mismo tiempo las marchas de la sociedad civil. Al mismo tiempo demandas y demandas. Al mismo tiempo a Putin. Al mismo tiempo los empresarios. Al mismo tiempo Europa. Ya le colgué el teléfono al australiano. Ya lanzó un misil Irán. Todo en 3 semanas y media. ¿Qué es lo que nos está esperando? ¿Se me explico? Entonces, aquí lo que es importante entender es que no hay energía suficiente que pueda durar. Aunque Donald Trump nos trata de comunicar que él tiene la energía, pero la realidad es que, por ejemplo, la crisis del gabinete actual está afectando en muchos temas y en muchas cosas. No hay energía que pueda durar los siguientes años manteniendo todos estos frentes al mismo tiempo. Son demasiadas batallas, demasiadas luchas. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ir respondiendo Trump? ¿Y qué va a pasar con toda esta base de seguidores, toda esta base de apoyo que yo les decía que tiene ahí? Una primera hipótesis, que es lo que hemos estado viendo en estos días, es que definitivamente vamos a ver al gobierno más inestable y errático que hemos visto en mucho tiempo. ¿Qué significa errático? Significa que hoy tomo una decisión, me la bloquean, entonces tengo que tomar otra decisión, me la bloquean, o tengo un problema acá, lo trato de dirigir, ahora tengo otro problema acá. Eso significa errático, como ir de un lado a otro, dando golpes de timón, decir voy a prohibir la entrada a estos países musulmanes, pero no, ya no puedo, entonces a ver qué voy a sacar, no, pero ya cuando iba a sacar una nueva regla, entonces una nueva orden, entonces ahora tengo que lidiar con la crisis del gabinete, en fin, una enorme inestabilidad. Y sí, por supuesto, no es casualidad que las apuestas de que no va a terminar su mandato han subido. No, yo no estoy diciendo que no lo vaya a acabar, lo que estoy diciendo es que las apuestas subieron. ¿Por qué? Porque las probabilidades han subido. ¿Qué probabilidades? De que de pronto se le encuentre alguna ilegalidad o que el Congreso decida que no está apto para gobernar, ¿no? Estas son las probabilidades que empiezan a subir, lo cual nos coloca sin duda ante situaciones inéditas. Y aquí lo que llamamos, no es el único gobierno que ha tenido un presidente errático, no es el único gobierno que ha tenido crisis de gabinetes, no es el único gobierno que ha tenido problemas con los medios. Lo que pasa es que sí es el único gobierno que a las 3.5 semanas tiene todo esto ocurriendo al mismo tiempo. Y esto obedece a quién es Donald Trump, obedece al candidato, obedece a quien fue durante la campaña, obedece a esta obsesión por tratar de mandar mensajes veloces, mensajes rápidos, que sin duda despiertan a las fieras también de manera rápida y de manera temprana. Antes de terminar esta parte de la exposición, un comentario al respecto de Israel. Miren, lo que está sucediendo es que Israel procede de una pésima relación con el presidente anterior. Entonces, Israel se pasa de este lado del péndulo. Me comentaba Moy Mitrani que no había visto una conferencia de prensa tan melosa como la de hoy en la mañana, a este otro lado del péndulo. Lo que Israel festeja en este instante es que tiene a una Casa Blanca que le es más favorable. Lo que festeja específicamente el gobierno de Netanyahu, para ponerlo con claridad, es que tiene una Casa Blanca más favorable, que tiene se siente más respaldado por Estados Unidos, siente que Donald Trump va a respaldar sus políticas, tiene una extraordinaria relación con Jared Kushner, a quien ya nos lo hizo saber, conoce desde hace muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, visto desde una óptica de corto plazo y muy pensando en los intereses de Israel, pues aparentemente la llegada de Donald Trump sería algo positivo. ¿Por qué? Pues porque seguramente va a bloquear resoluciones en Naciones Unidas que no estaban siendo bloqueadas y seguramente va a tratar de respaldar a Israel en aspectos en los cuales no estaba siendo del todo respaldado. Y por lo tanto, pues hay un júbilo. El problema es que lo que estamos viendo es que no se pasó de donde estaba Obama
hacia un punto más centrado, sino que se corre incluso a la derecha. Es importante mencionarlo. Trump está a la derecha de Netanyahu, porque la serie de posiciones que se han venido manifestando a lo largo de los últimos días están mucho más en la línea de Bennett, por ejemplo, en el caso de Israel. Están mucho más, y diríamos, a la derecha de Bennett. O sea, están en muchos aspectos. Estamos hablando de una posición verdaderamente corrida. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que, sin duda, claro, al sentirse fuerte el gobierno de Israel y al sentirse fuerte con sus políticas, pues empiezan a tomar acciones como las que vimos recientemente de legalizar la toma de territorio que es propiedad de privados palestinos, o bien la construcción de más asentamientos. Veía, por cierto, hoy en la mañana Donald Trump sí se volvió y dijo: oye, no te pases, o sea, no construyas asentamientos. Ahí sí detenle un poco el caso, por favor, pero sin dejar de ser una relación cordial, sin dejar de ser una serie de comentarios amables. Lo que sí se sabe es que el embajador de Estados Unidos propuesto por Trump, vamos a ver si se confirma, el embajador Friedman propuesto por Estados Unidos para Israel, sí es favorable enormemente a la construcción de asentamientos, favorable a la anexión del territorio. Y sí hay que entender que aquí, pensando desde el punto de vista de Israel, lo que hay que entender es el largo plazo, no tanto lo que va a ocurrir ahorita en el corto plazo. En el largo plazo, una solución que no incluya a dos estados, una solución que no siente de alguna forma verdaderamente a negociar en términos aceptables a las dos partes, va a terminar siendo una solución que no se dé. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuánto tiempo más puede resistir Israel bajo las condiciones actuales? O sea, los territorios ocupados están en el limbo en este momento, son territorios bajo ocupación militar, no son parte de Israel porque Israel no quiere que sean parte de él. Si Israel los anexa, Israel tendría que darle ciudadanía a todas las personas que se ubican ahí. No es algo que Israel desee hacer, y además lo puso con toda claridad Netanyahu hoy mismo. El mismo Netanyahu lo puso hoy. Pero entonces, si no los vas a anexar, pues entonces la solución son dos estados, porque la solución de un estado es anéxalos y darles ciudadanía. No anexarlos significa que en la cabeza del gobierno actual de Israel está la posibilidad de postergar la situación actual indefinidamente, o sea, que se quede siendo un estado, el Estado de Israel, no Estado palestino, y territorios ocupados de manera indefinida. El problema es que esto genera radicalización y fortalece las posturas más radicales palestinas, porque quiebra completamente con cualquier iniciativa de las partes menos radicales. Esto fortalece, sin duda, es lo que ha fortalecido a Hamás, y no nos extrañe ver próximamente un enfrentamiento, uno más de los enfrentamientos que hemos visto de manera reciente, porque jamás va a tener popularidad. O sea, si tenemos a Donald Trump y Netanyahu diciendo que no va a haber Estado palestino, pues entonces jamás se va a meter y va a decir: se los dije. Entonces lo que hay que hacer es hay que cometer atentados terroristas, quienes puedan cometer atentados terroristas, o bien vamos a relanzar una política, un nuevo enfrentamiento. Y esto será en un momento en el cual Irán, uno de los financieros de Hamás, se ha venido fortaleciendo y que además está ya prácticamente aliado con Rusia, que además se están posicionando de manera fuerte en Siria, porque en Siria, pues el que está ganando la partida es Assad, que es aliado de Irán y que es aliado de Rusia. Entonces, esta es básicamente la situación. Hoy leí un artículo que me llegó de la Universidad de Tel Aviv, hablando de la fortaleza militar que tiene Hezbollah en este momento. Hezbollah es la milicia libanesa chiita financiada, fundeada por Irán, pero que en este momento, más que una milicia, tiene capacidades reales de un verdadero ejército, pero la motivación de una milicia. Entonces, entrar en este momento en un conflicto, despertar a los demonios que hay en la zona, es algo que va a generar un enorme respaldo ante Trump y, claro, ante lo que estamos viendo con Netanyahu. Entonces, y esto está ocurriendo, fíjense, hay otro fenómeno importante.
Esta es la parte del Estado de Israel. Y ya con esto termino. Tenemos a las comunidades judías dentro de Estados Unidos que no están pensando como el Estado de Israel. Muchas de las comunidades judías han visto incrementado el número de crímenes de odio, el número de amenazas cometidas, amenazas contra centros judíos incrementados a raíz de el ascenso, no digamos de Donald Trump, sino de su consejero principal, que es Stephen Bannon, un individuo de verdad radical, director de uno de los medios de comunicación más racistas y más complicados que pueden existir, y está ahí literalmente en la Casa Blanca. Entonces estamos viendo que se ha abierto una brecha, hay una enorme distancia entre varias de las comunidades judías en el mundo y lo que el Estado de Israel en este momento quiere o pretende o busca con su política. Y pues me parece que eso también está siendo un fenómeno que vamos a ver profundizarse en los próximos días. ¿Ok? Entonces, en resumen, y ya para dar respuestas, estamos viendo que Trump tiene efectivamente una base de apoyo importante. Estamos viendo que Trump ha abierto múltiples frentes internos y externos a la vez, y que esto lo está generando un entorno de inestabilidad, un entorno de bastante incertidumbre, de conflictos muy tempranos, o sea, demasiado tempranos para una administración. Esto es básicamente lo que tengo hoy para ustedes. Repito, no es que seamos expertos en estos temas, pero me gustaría que en este momento me hicieran el favor de hacerle alguna pregunta que alguien quiera.